Hola a todos, bienvenidos a nuestra inmersión profunda en el mundo de los estados financieros, específicamente en la sección 9 de la NIF para las pymes. Prepárense porque hoy vamos a descifrar los estados financieros consolidados. Así es, vamos a explorar este extracto de la NIF para las pymes. A primera vista puede parecer un poco técnico, pero créanme, esconde información clave para entender cómo se presenta la información financiera de un grupo empresarial. Exacto. Nuestra misión hoy es desmitificar los conceptos clave, entender cuándo se consolidan los estados financieros y qué implica este proceso. Buenísimo. Vamos a descubrir cómo la consolidación nos ayuda a comprender la verdadera imagen financiera de un grupo empresarial. Me encanta la idea. Empecemos por lo básico. ¿Cuándo se presentan estados financieros consolidados? Buena pregunta. La norma establece que una entidad controladora debe presentar estados financieros consolidados, incluyendo todas sus subsidiarias. O sea, si una empresa tiene el control de otras empresas, tiene que mostrar una imagen financiera que las incluya a todas. Correcto, pero ojo que hay excepciones a esta regla. Por ejemplo, si la controladora es a su vez subsidiaria de otra empresa y la controladora final ya elabora estados financieros consolidados bajo las NIF. Entonces la primera controladora no necesita presentar los suyos. Qué interesante. Es como una especie de exención para evitar duplicidad de información. Exactamente. ¿Y qué me dice del concepto de control? ¿Cómo definimos control en el contexto de la consolidación? El control en términos sencillos es como ser el titiritero de un teatro de marionetas. La norma lo define como el poder para dirigir las políticas financieras y de operación de una entidad con el fin de obtener beneficios de sus actividades. Es decir, tener la capacidad de influir en las decisiones financieras y operativas de otra empresa para obtener ganancias. Entiendo. Como el titiritero que mueve los hilos para que la marioneta baile a su ritmo. Exacto. Un ejemplo común sería cuando una empresa posee la mayoría de las acciones con derecho a voto de otra, ¿verdad? Exactamente. En ese caso, se asume que existe control. Sin embargo, es importante recordar que hay excepciones a esta regla. Claro. A veces, tener la mayoría de las acciones no significa tener el control total. Imagínate. Claro, la norma siempre nos sorprende con sus detalles. Sí. Hablando de sorpresas, ¿qué me dice de las entidades de cometido específico, las famosas S? A las S. Son entidades creadas con un propósito muy específico, como si fueran un compartimento aislado dentro de una empresa. Pensemos en ejemplos concretos, un proyecto de investigación o la titulización de activos. Interesante. La pregunta clave aquí es, ¿cuándo una empresa debe consolidar una S? Es una pregunta importante, porque si una S está bajo el control de la empresa, su información financiera debería ser parte del panorama general, ¿cierto? Exacto. La norma nos dice que la clave está en analizar la esencia de la relación. Si la empresa toma las decisiones claves sobre la S, se beneficia de sus resultados y asume los riesgos. Entonces, a pesar de la estructura separada, debería consolidarla. Entonces, no se trata solo de la forma, sino del fondo de la relación. Así es. Ya entendemos cuándo consolidar, pero ¿cómo se lleva a cabo este proceso? ¿Cómo se unen todas estas piezas? Buena pregunta. Podemos imaginarlo como armar un rompecabezas gigante. Cada subsidiaria es una pieza del rompecabezas y la consolidación nos permite ver la imagen completa del grupo empresarial. Me encanta esa analogía. Es como unir todas las piezas para ver la imagen completa. Exactamente. El proceso implica combinar los estados financieros de la controladora y sus subsidiarias como si fueran una sola entidad. Claro. Y aquí hay que tener cuidado de no contar las cosas dos veces, ¿verdad? Correcto. Hay que eliminar la inversión de la controladora en cada subsidiaria. Sería como sumar las manzanas que tenemos en una canasta dos veces. Al final, lo que buscamos es una imagen fiel del grupo. Totalmente. Y en esa imagen final también debemos considerar a las participaciones no controladoras, ¿verdad? Por supuesto. No podemos olvidarnos de las participaciones no controladoras. Es decir, la parte del patrimonio de una subsidiaria que no pertenece a la controladora. Es decir, reconocer que puede haber otros inversores que poseen una parte de las subsidiarias. Exacto. Y su participación debe reflejarse en los estados financieros consolidados. Hablando de piezas del rompecabezas, ahora hablemos de las transacciones intragrupo. Un tema interesante. ¿Qué pasa cuando las empresas dentro del mismo grupo realizan transacciones entre sí? Aquí viene lo interesante. Al consolidar estas transacciones intragrupo se eliminan como si nunca hubieran ocurrido. Eso sí que es sorprendente. ¿Por qué se hace esto? Imagínate que una empresa del grupo le vende materia prima a otra empresa del mismo grupo a un precio inflado. Si no eliminamos esa transacción al consolidar, estaríamos inflando artificialmente los ingresos y gastos del grupo. Es como maquillar los resultados. Comprendo.
Eliminar las transacciones intragrupo evita distorsiones y nos da una visión más precisa del desempeño real del grupo. Exactamente. Y con eso hemos cubierto los aspectos básicos de cuándo y cómo consolidar. Pero aún hay mucho por explorar. Así es. Hemos puesto las bases, pero aún quedan piezas importantes del rompecabezas por analizar. ¿Te parece si profundizamos en cómo se reflejan las participaciones no controladoras en los estados financieros consolidados? Me parece perfecto. Ya dijimos que hay que reconocerlas, pero ¿cómo se hace en la práctica? Buena pregunta. Estas participaciones se presentan por separado en el estado de situación financiera consolidado. Ajá. Dentro del patrimonio, pero separadas del patrimonio de los propietarios de la controladora. O sea, se reconoce que hay esos sueños, además de la controladora. Exactamente. Y no solo en el estado de situación financiera. Ah, no. También en el estado de resultados consolidados se revela la parte de las ganancias o de las pérdidas que corresponde a estas participaciones no controladoras. Claro, porque ellos también tienen derecho a una parte de las ganancias. Ajá. O asumen una parte de las pérdidas de la subsidiaria en la que invirtieron. Precisamente. Y hablando de transparencia, la norma también enfatiza la importancia de revelar información clave en los estados financieros consolidados. ¿Qué tipo de información, por ejemplo? No me digas que hay más sorpresas. Siempre hay más detalles interesantes. Por ejemplo, se debe revelar la base para determinar el control. Es decir, cómo se llegó a la conclusión de que la controladora tiene el poder de dirigir las políticas de la subsidiaria. Ajá. Para que los usuarios de los estados financieros puedan entender cómo se determinó el control, ¿verdad? Exactamente. También se deben revelar las restricciones significativas que puedan existir. Por ejemplo, si las subsidiarias tienen limitaciones para transferir fondos a la controladora. Entiendo. Se busca brindar un panorama completo y transparente de la relación entre la controladora y sus subsidiarias. Sí. No dejar ningún cabo suelto. Así es. La transparencia es fundamental para que los inversores, acreedores y otros usuarios de los estados financieros puedan tomar decisiones informadas. Ahora viene más. De los estados financieros consolidados, existe la opción de presentar estados financieros separados. Sí, aunque no son obligatorios, las empresas pueden optar por presentar estados financieros separados para la controladora o las subsidiarias. Interesante. Es como una mirada individual a cada entidad. ¿Y qué información se presenta en estos estados financieros separados? Cambia la forma de contabilizar las cosas. En los estados financieros separados, la entidad tiene cierta flexibilidad para contabilizar sus inversiones en subsidiarias asociadas, etc. Interesante. ¿Me puedes dar más detalles? Claro. Pueden elegir entre diferentes métodos como el costo menos el deterioro del valor, el valor razonable o el método de la participación. Cada método tiene sus propias reglas y puede resultar en diferentes cifras en los estados financieros. Ya veo. Entonces, dependiendo del método que se elija, la imagen financiera de la empresa puede variar. Qué importante es entender estas diferencias. Exactamente. Y para terminar de completar nuestro panorama de los estados financieros, hablemos de los estados financieros combinados. Sí, me intriga saber más sobre ellos. ¿Cuándo se utilizan este tipo de estados financieros? Los estados financieros combinados se usan para presentar información de dos o más entidades bajo control común, pero que no necesariamente tienen una relación de controladora subsidiaria. ¿Podrías poner un ejemplo para que lo entendamos mejor? Claro. Imaginemos que dos empresas tienen al mismo dueño, pero operan de forma independiente. No son una controladora y su subsidiaria, sino dos empresas hermanas. Entiendo. Comparten un mismo dueño, pero cada una tiene su propia gestión. Exacto. En ese caso, podrían decidir presentar estados financieros combinados para mostrar su desempeño conjunto. Es como una foto grupal de empresas que, aunque independientes, comparten un vínculo común. Me gusta la analogía. Entonces, los estados financieros combinados ofrecen una visión conjunta de empresas que comparten un control común, pero no necesariamente a través de una estructura de controladora subsidiaria. Exactamente. Y al igual que con los estados financieros consolidados, es fundamental aplicar criterios de eliminación para las transacciones entre las entidades que se combinan. Tiene sentido. De esa forma, se evita la doble contabilización y se presenta una imagen fiel del desempeño conjunto de las entidades. Correcto. La transparencia y la eliminación de transacciones internas son claves en la elaboración de cualquier tipo de estados financieros que involucren a más de una entidad. Increíble. Hemos explorado los estados financieros consolidados, separados y combinados. Siento que he aprendido muchísimo hoy. Me alegra escuchar eso. Hemos recorrido un largo camino desde entender cuándo se requiere consolidar hasta analizar las particularidades de cada tipo de estado financiero. Pero como siempre es importante recordar que este es un tema dinámico en constante evolución.
Es cierto, las normas contables se actualizan periódicamente para reflejar las nuevas realidades del mundo empresarial. Exactamente. Es un proceso continuo de aprendizaje. Así es. La información financiera es un lenguaje poderoso y dominarlo nos permite comprender mejor el mundo de los negocios y tomar decisiones más informadas. Y hablando de decisiones informadas, Ajá. ¿te parece si dejamos a nuestros oyentes con una pregunta para reflexionar? Me parece una excelente idea. Siempre es bueno dejar a la audiencia pensando. La pregunta es, ¿cómo impacta la consolidación en la toma de decisiones de los inversores y acreedores? ¿Qué información adicional nos brindan los estados financieros consolidados que no podríamos obtener de los estados financieros individuales de cada empresa? Esta es una pregunta clave. Los invito a todos a analizar cómo la consolidación nos permite ver la imagen completa de un grupo empresarial, Sí. incluyendo sus riesgos, sus oportunidades y su potencial de crecimiento. A veces, los estados financieros individuales pueden ocultar riesgos o distorsionar la verdadera situación financiera del grupo. Exactamente. Es como tener una visión panorámica en lugar de mirar a través de un pequeño agujero. Y con esa provocación final, damos por concluida nuestra inversión en el mundo de los estados financieros consolidados y separados. Muy bien. Esperamos que este deep dive les haya sido útil. Recuerden que el conocimiento es poder y comprender la información financiera nos empodera para tomar mejores decisiones en el mundo de los negocios y las finanzas. Totalmente. Hasta la próxima. Chao.